qué bueno estar reunidos nuevamente en esta subcongregación virtual. Mi nombre es Moisés Goncalves y esta es su iglesia en línea. Hoy vamos a abordar un tema interesante, muy maravilloso, muy importante y fundamental, de acuerdo al consenso del tema más pedido en las sugerencias del muro del Facebook de Iglesia en Línea. Hablaremos del tema comprendiendo la absoluta soberanía de Dios. Es un tema que realmente entenderlo por revelación me colocó en perspectiva completa, en la perspectiva adecuada de lo que es la vida, de lo que es mi vida en Cristo. Un tema que me inspiró confianza, paz, dirección. Realmente comprender la absoluta soberanía de Dios genera un espíritu de confianza en absolutamente todo lo que hacemos, sabiendo que todo está bajo el dominio del Dios bueno, grande, todopoderoso, maravilloso y eterno Dios al cual servimos. Así que nada de lo que estemos o vayamos a atravesar sabemos que va a resultar en algo que no sea beneficioso. Todo lo que ocurre en mi vida va a resultar en el cumplimiento de un propósito maravilloso de Dios y en una completa bendición para mi vida y la de los que me rodean. Entonces, este tema de la soberanía es un tema muy amplio, de manera que entiendo que vamos a tomarnos varias semanas para hablar de esto, porque tiene muchas aristas y porque hay muchas cosas que definir y muchos malos entendidos que aclarar y muchas cosas que colocar en perspectiva. En consecuencia, ya en temas anteriores hablamos un poco de lo que es nuestro potencial y hablamos de lo que es nuestro autoconcepto, implicando esto lo que es nuestra identidad, lo que somos. Lo somos por algo y para algo. Y el apóstol Pedro, 1 Pedro 2:9, nos dice que lo que somos, y dice precisamente que somos ese linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, y luego dice, ¿para qué? Bueno, sencillo, para anunciar. ¿Anunciar qué? Las virtudes, las excelencias, las maravillosas cualidades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, fuimos llamados a anunciar las virtudes, y a mi parecer está la convicción de que la revelación de la soberanía es la revelación más importante sobre lo que es la persona de Dios. Precisamente ese atributo que es de tanta importancia es el más ignorado por las corrientes religiosas más numerosas de estos tiempos, porque es más popular una teología centrada en el hombre, pero es más eficaz centrar nuestra perspectiva de la manera correcta en Dios. Le digo que es más popular una teología centrada en el hombre, porque entonces nos vamos a encontrar con muchas corrientes religiosas humanistas, y centrada en el hombre, centrada en los intereses del hombre, centrada en la perspectiva del hombre, y eso toca las emociones. Pero cuando entendemos una teología teocéntrica, centrada en Dios, en sus atributos, en lo que Él es, entonces en mercadeo quizás no es muy popular, pero en la vivencia es plena, en la vivencia es maravilloso. En la vivencia vas a encontrar a un Dios como sujeto y tú como un objeto maravilloso rendido ante Él. Entender lo que no soy y entender lo que Dios es. Eso me lleva, yo no soy Dios, yo soy un reflejo de Dios, y verme que no soy Dios y verme como un reflejo de Dios, y ese Dios soberano, yo estoy reflejando a un Dios soberano, y yo soy expresión de ese Dios soberano, y mi vida está
guiada milimétricamente por ese Dios soberano, eso me da un nivel de tranquilidad, una perspectiva maravillosa en la vida. Entonces, entremos en lo que es la temática como tal, hablando entonces del tema comprendiendo su absoluta soberanía. Usted puede participar a través de sus comentarios en la parte de abajo del video de esta transmisión. Saludos en línea el hermano Alexandre Ariza, el hermano Donaldo Méndez, saluda al hermano Ariza, qué bueno que esté en nuestra congregación en línea. Vemos un principio neotestamentario maravilloso. Hay epístolas que están siendo transcritas, en aquel caso por Tercio, y el apóstol Pablo envía tantos saludos, y en la única parte que entra en escena Tercio, yo Tercio, quien escribo esta epístola, le saludo. Y qué bueno es que aquí estemos en esa dinámica que aún nos saludamos unos a otros a través de la transmisión. Así que apóstol amado Ariza, amado por Donaldo y amado por Dios y amado por mí, saludos de parte de Donaldo y saludos de mi parte. Ismael Calderón, saludos de la familia Carqués Canelón. Eulogio Carrasco de Panamá, estamos en línea, saludos, qué bueno, estamos saludándonos. Me gusta eso de saludos porque es importante el saludo dentro de lo que es el marco de la fraternidad cristiana. Y esta es una congregación virtual, debemos manejarnos en esa relación, esa interrelación. Un día de estos vamos a hablar un poco sobre el saludo cristiano. El pastor Donaldo Melde dice, sería un evangelio antropocéntrico y no omnicristo, o en este caso no sería un evangelio cristocéntrico, no centrado en Cristo, sino un evangelio centrado en el hombre. Y yo quiero decirles que la mayoría de las expresiones que hay en el mover contemporáneo, la más numerosa, son expresiones de un pseudo evangelio de Cristo, pero es más antropocéntrico, centrado en el hombre, en caprichos humanos, en peticiones humanas. Mire, cuando nosotros entendemos soberanía, aprendemos a orar y aprendemos a vivir realmente la vida y a disfrutar la vida, porque yo sé lo que me corresponde, porque tal y como señalaba hace poco hablando con el apóstol Alberto Rivero, una cosa es entender la soberanía de Dios y la otra es entender los lineamientos de mi responsabilidad entre lo que me fue delegado como administrador de un espacio donde puedo tomar decisiones. En consecuencia, Dios es soberano y yo soy responsable de mis acciones en el marco de la administración de los recursos, del tiempo y del potencial que Él me ha dado. La soberanía de Dios no excluye la voluntad humana, sino que la voluntad humana está subordinada a la soberanía de Dios, pero me pone en mi lugar y puedo vivir una vida tranquilo porque el que dirige mi vida, ante quien está rendida mi vida, Él está en completo control. Bueno, comenzando con la temática, iniciemos por definir soberanía. El tema es comprendiendo la absoluta soberanía de Dios. Es importante entender la absoluta soberanía de Dios porque cualquiera puede decir que cree en la soberanía de Dios, pero tal y como vamos a verlo y lo vamos a argumentar vastamente, la soberanía de Dios es absoluta. Y así es como nosotros la creemos y la presentamos. No es relativa, tal y como suele verse desde diversas perspectivas humanistas religiosas. Según la etimología, el vocablo soberanía es formado por la suma del super, que es encima, y el sufijo anus, que indica procedencia. Entonces, en consecuencia, soberanía es la cualidad que tiene el soberano de tener autoridad sobre el resto, de estar por encima del resto. Eso es soberanía. Entonces estamos diciendo que Dios tiene una procedencia superior y está por encima de nosotros porque Dios es soberano. Soberanía entonces es la máxima autoridad. Soberano es uno que reina, un gobernador, alguien que está por encima. Eso es Dios. Y la soberanía es un atributo de Dios. En teología, el término atributo es un término que se usa para describir
las características, propiedades, cualidades o virtudes que le pertenecen a una persona. En consecuencia, estamos diciendo que un atributo es una cualidad, una característica, una propiedad, una virtud de Dios. Y la soberanía es una virtud, una cualidad, un atributo de Dios. Entonces, la soberanía distingue a Dios de su creación. Es precisamente lo que le coloca en su justo lugar. Dixa Oropesa dice: saludos, amados, gracia y paz con todos ustedes, en línea de Olivo Verde, Barquisimeto, ansioso de poder extenderle nuestros saludos y abrazos. Lo más importante en esta tarde es equiparnos y nutrir nuestro espíritu, alma y aún nuestro cuerpo al recibir estas verdades de Dios. Saludos, estimada pastora Daniela, Dixa Daniela. La soberanía distingue a Dios de su creación. Una definición conceptual de lo que es ser soberano es uno que tiene poder absoluto sobre todas las cosas y que las controla en todo momento. Entonces, nosotros podemos afirmar que la soberanía es el centro de la deidad. El centro de Dios está en su soberanía. Usted le quita la soberanía a Dios y usted está quitando la esencia de su deidad. Evidentemente tú no le puedes quitar la soberanía a Dios, pero tú puedes no tener un enfoque adecuado a la soberanía de Dios. Entonces no tienes un enfoque adecuado de quién es Dios, de cómo es Dios, y no vas a tener un enfoque adecuado para relacionarte con Dios. Saludo especial al pastor Robert, dice la pastora Dixa Daniela, de sus hijos, de Olivo Verde, Barquisimeto, Centro Oeste, y al apóstol Moisés Goncalves. Ulises Carqués dice: saludos, apóstol. La soberanía de Dios no nos limita, por el contrario, nos da potestad para proceder en su nombre y glorificarlo por medio de la edificación entre nosotros y dejar las personas. Ay Dios, me salí de la transmisión por una notificación que tenía acá. Sigo leyendo lo que dice nuestro hermano Ulises desde Cúcuta. Dice: la soberanía de Dios no nos limita, por el contrario nos da potestad para proceder en su nombre y glorificarlo por medio de la edificación entre nosotros y dejar a las personas el mensaje de Dios. Sí, porque como decía antes, nosotros reflejamos a Dios y estamos subordinados a Dios y nos movemos en Dios, así que no nos limita, todo lo contrario, nos da un área de acción maravillosa, porque yo sé que Dios está al control y yo estoy moviéndome en Dios y yo estoy expresando a Dios y yo estoy en el propósito de Dios, así que nada me detiene, nada se puede oponer a los planes por los cuales me estoy moviendo, porque yo me muevo en el propósito de Dios. Entonces decía que la soberanía es el centro de la deidad. Si le quitamos soberanía, dejaría de ser Dios. En otras palabras, lo que hace que a Dios diferente a su creación es que Él es soberano sobre toda la creación. Él tiene autoridad sobre toda la creación porque Él es el autor de todo lo que existe, tanto lo visible como lo invisible, el mundo espiritual y el mundo material. Entonces yo estoy tranquilo, estoy feliz, yo no estoy preocupado por el mundo espiritual, yo no estoy preocupado por manifestaciones sobrenaturales, yo no estoy preocupado por elementos materiales como las finanzas, como los recursos, como la gente que se opone. No, yo estoy rendido al propósito del Dios soberano y Dios tiene control y mi vida está escondida con Cristo en Dios y nada ni nadie me puede separar y me puede mover. Apóstol Alexander Ariza dice: Dios es soberano, ya que Él es su misma fuente de autoridad. No hay autoridad por encima de Él es su fuente de autoridad. Saludos al estimado Donaldo Méndez de parte de Alexander Ariza. Luis Leal, saludos, gracias y paz. Sigan haciendo sus comentarios, sus aportes y aún sus preguntas. Este tema, en la medida que vaya hablando, va a despertar muchas preguntas y lamento que hoy no van a quedar todas respondidas,
pero de aquí a que terminemos el tema, espero que queden en sintonía, queden en perspectiva con relación a lo que es el tema de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios significa que Él está en control absoluto y que gobierna todo aquello que está bajo su influencia. Lo interesante es que todo aquello que existe está bajo influencia de Dios, y todo aquello que está a mi alrededor está al control del Dios que me habita. Yo estoy en una posición privilegiada. Tú estás en una posición privilegiada porque tú eres expresión del Dios soberano. Él es libre de su propia creación. Su libertad está basada en la plenitud de su deidad. Es decir, Él es completo en Él mismo, en sí mismo. Él es el único ser que es autosuficiente en sí mismo. Él no necesita de nadie. Así que yo no puedo ese tipo de oraciones de tratar de convencer a Dios que si tú me das esto yo te doy lo otro, que no, a Dios no le hace falta nada. Dios simplemente en su gracia nos ha destinado para entregarnos las riquezas de su reino y somos herederos con Cristo de todas las cosas y somos bendecidos por su gracia. No tengo que manipular a Dios en nada, no le falta nada, no le tengo que ofrecer nada a cambio, todo lo tengo por gracia. Dios es absolutamente soberano sobre todas las cosas que Él ha creado. No hay nada de lo que Él ha creado que no esté bajo su absoluto control y poder. Eso incluye al hombre. Es decir, que Dios es soberano sobre todo lo que ocurre, tanto bueno y malo. Y todo lo que ocurre está en el control de Dios, está dentro de su esfera de influencia y bajo su voluntad, incluyendo al hombre con todo y que Él le dio al hombre voluntad. El tema de la voluntad humana es un tema importante y quizás lo abordemos la semana siguiente, porque está lo que es el albedrío humano, hasta qué punto tenemos ese albedrío, ese libre albedrío, o hasta qué punto tenemos una voluntad que está enmarcada dentro de una voluntad superior, que es la voluntad de Dios. La mayoría de los creyentes no tienen problema con hablar de soberanía de Dios, pero cuando hablamos de la absoluta soberanía de Dios, allí comienzan algunos conflictos teológicos para esas mayoritarias corrientes y multitudinarias corrientes humanistas. Pues la absoluta soberanía de Dios establece que todo lo que ocurre en el mundo está bajo el control de Dios y un poquito más allá. Todo lo que ocurre en el mundo es parte de su voluntad. Eso es un poco complejo de asimilar para una mente humanista o para quien no tiene una clara perspectiva. Por eso en estos días, en estas semanas que estemos meditando sobre este tema, vamos a tratar o vamos a colocarnos en perspectiva, y yo sé que este tema te va a edificar y vas a vivir una vida maravillosa. Este tema, si se hace vida en tu espíritu, va a ser un tema que se va a encarnar en ti y que te va a transformar tu manera de ver y tu manera de vivir la vida. Son muchos que tratan de enseñar que Dios no tiene nada que ver con temas como el pecado, y que la entrada del pecado en el mundo no fue parte de la voluntad de Dios, porque claro, Dios es santo y el pecado es todo lo contrario. El apóstol, déjenme ver, cuando dice Daniela Oropesa, cuando entendemos la soberanía de Dios, entendemos que aunque haya momentos muy difíciles, en nuestras vidas, el Señor siempre tiene el control absoluto. Por ende, si Él está al control, hay paz y libertad en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque confiamos en Dios. Porque Dios conoce más que nosotros y es más sabio que nosotros. Y Dios es bueno. Y por cierto, su voluntad es buena, es finalmente agradable y es perfecta. De manera que si Él tiene el control, estamos tranquilos. Dice el apóstol Alexander Ariza: tener vida espiritual es un acto que expresa la soberanía divina en nosotros, ya que estábamos muertos y los muertos no pueden producir vida. El hombre no puede producir nada espiritual. Así es. En este tema vamos a hablar un poquito de la soberanía de Dios
en la salvación del hombre. Creo que lo haremos la próxima semana. Y cuando vemos la soberanía de Dios en la salvación del hombre, vamos a confirmar esas palabras muy certeras que dice allí el apóstol Alexander Ariza. Ismael Canelón dice, este tema me gusta, qué bueno que te guste. Tú puedes descansar tranquila en la soberanía del Dios que te llamó y que tiene el control de tu vida y de tu entorno. Decía que muchos son los que tratan de enseñar que Dios no tiene nada que ver con el pecado y que la entrada del pecado al mundo no fue parte de su voluntad. Si Dios no tiene nada que ver con el pecado o con la entrada del pecado en el mundo, entonces Dios no es soberano sobre todas las cosas. Por lo tanto, tendríamos que hacernos otras preguntas. Porque si Dios no tiene nada que ver con la entrada del pecado al mundo, entonces, ¿dónde está la soberanía de Dios? Y la pregunta sería, ¿quién permitió que el pecado entrara en el mundo? ¿Quién creó al hombre con la capacidad para pecar? Una respuesta podría ser que el pecado provino de la serpiente que engañó al hombre. Pero entonces surgen otras preguntas. ¿Y quién creó la serpiente? ¿Y quién puso el conocimiento del pecado en la serpiente? Se complica el inning, los beisbolistas. Si vamos a creer que Dios es soberano sobre todas las cosas, de acuerdo a lo que claramente exponen las Escrituras, tenemos que aceptar que de alguna manera Dios permitió la entrada del pecado y que en consecuencia de alguna manera la entrada del pecado al mundo es parte de su voluntad. ¿Sí? ¿O no es soberano Dios? Decir que la entrada del pecado nunca estuvo relacionada con la voluntad de Dios, es decir, que el pecado entró al mundo a pesar del conocimiento y el poder de la voluntad de Dios, entonces el pecado sería más fuerte que Dios. Eso significaría que Dios en su soberanía y en su omnipotencia y en su omnisciencia es inútil. Eso descalificaría el poder de Dios, el conocimiento de Dios y la soberanía de Dios. Si Dios es absolutamente soberano, entonces todas las cosas que suceden en el mundo tienen que ser permitidas por Dios para que puedan suceder. Si no, no es soberano. Así que cada cosa que ocurre en mi vida, yo entiendo que Dios la permitió y por eso estoy tranquilo, porque como mi vida está en el control absoluto de Dios, todo lo que me ocurre, aunque en algún momento parece duro, suelen ser duras algunas noticias, pueden ser duras algunas circunstancias. ¿Cómo está nuestro contexto? Les habla alguien que habita en Venezuela. ¿Cómo está la economía en Venezuela? ¿Cómo está la situación política en Venezuela? ¿Cómo está la situación social en Venezuela? ¿Cómo están los niveles de corrupción, los niveles de zozobra en mi país? Están terribles. Pero yo estoy tranquilo. Dios tiene control y Dios me puso en este país. Dios es bueno y Él me escogió como un vaso de honra para manifestar su gracia. Así que yo soy expresión de la gracia de Dios y mi vida va a ser una manifestación de su gracia y los planes que Él tenga para mí, independiente del contexto, son buenos. Todo es permitido por Dios. Entendemos entonces que todo lo que Dios hace es justo. Todo lo que Dios hace es justo. Así que lo que está ocurriendo en Venezuela es justo. Es más, Venezuela tiene los gobernantes que se merecen. Venezuela tiene la economía que se merece. Eso es justo. Justicia, pero también hay gracia. Y en mi vida se ve la gracia de Dios. A pesar de la justicia, Dios ha manifestado su gracia para sus escogidos. Pero más allá de lo que es justicia, porque es un tema que tampoco voy a pregonar justicia de Dios para Venezuela, vamos a pregonar la otra parte. Propósito. Todo lo que ocurre en mi país, Dios tiene control absoluto y lo ha programado con un propósito. Y Venezuela es tierra de gracia. Así está sellada proféticamente en el propósito eterno de Dios, tierra para manifestación de gracia.
Y Dios tiene un propósito con este tiempo y este proceso para Venezuela, para manifestar su gracia de una manera maravillosa. Y la gloria de Dios será vista en las naciones a través de Venezuela. Así que veo las circunstancias en tiempo presente como muy duras, como muy difíciles, pero me emociona porque sé que detrás de esto hay un propósito maravilloso para una nación. Todo lo que sucede en este mundo sucede con un propósito. En consecuencia, hablando del tema de pecado, si el pecado entró en el mundo fue porque Dios lo permitió con un propósito. Si las cosas adversas ocurren en el mundo y aún en nuestra vida, es porque Dios lo permite con un propósito. Creer que las cosas adversas que nos ocurren no son parte de la voluntad de Dios, es decir, que Dios no tiene el control en ciertas cosas de nuestra vida, y esto sería creer que Él no es absolutamente soberano, y más aún sentirnos desamparados y a merced de las circunstancias. Y yo no estoy desamparado ni estoy a merced de las circunstancias, yo estoy a merced del propósito eterno de Dios, rendido ante su soberana gracia. Sus comentarios a través de la opción que le ofrece allí la transmisión. Hay unos cuantos comentarios, solo que tengo problemita acá. Y Mali Canaleón dice, exacto, Dixa, Oropesa, Silva dice, así es apóstol. Y Mali Canaleón dice, esto rechina en los oídos de la cuarta, Pastor Robert. Ajá, en los oídos de la cuarta. En el contexto venezolano, la cuarta es el periodo político que pasó, pero también se asocia con nuestro pasado religioso, cuando vivíamos esclavos de una religión esquematizada en paradigma de tradición de hombre y en todas esas culturas que nos esclavizan en legalismo y en patrones de viejo pacto. Hay muchos comentarios, pero mi internet no está fluyendo bien. Ya los voy a leer. Acá me están facilitando el teléfono de mejor imagen. Dice, Noris de Goncalves dice, buenas tardes, conectada a Barquisimeto. Luis Leal dice, cualquier cosa que venga, pase, ocurra, positiva o negativa, Dios tiene el control. Y nunca va a ser negativa como tal, va a parecer negativa. Alexander Ariza, la desgracia del hombre por el pecado es el escenario que soberanamente Dios determinó para manifestar su gracia. Hacia allá iba, estimado apóstol. Lo que pasa es que visto de una perspectiva humanista, pareciera que es un Dios cruel, pero visto de la perspectiva correcta, y nosotros estamos viviendo, toda la historia humana es efímero, es un momento, comparado con la eternidad, es una vivencia tan relativamente tan corta, pero por la eternidad viviremos la maravillosa experiencia de la vivencia de la manifestación de gracia tal y como se dio gracias a que el pecado entró a la humanidad. Es más, le daré gracias a Dios en el estado eterno por el pecado. Ulises Carqués, somos privilegiados al recibir el llamado de Dios y saber y entender que su soberanía es infinita y nada pasa sin que Dios lo permita. Por eso, cual sea la circunstancia, sabemos que tendremos el resultado divino para nuestras vidas. Sentirnos seguros es un privilegio que solo Dios nos da. Apóstol, y es completamente gratis. Es gracia, estimado Ulises. ¿Ulises qué te llama? Sí, Ulises, no es Ulises. Así es, estimado Ulises, qué bueno que lo entiendes, porque es maravilloso entender soberanía. Para mí es el atributo de Dios más trascendente y que más ha impactado mi vida y que me ha llevado a dimensiones maravillosas, esferas maravillosas. Hablábamos sobre creer que las cosas adversas que nos ocurren no son parte de la voluntad de Dios, es decir, que Dios no tiene control sobre ciertas cosas en nuestra vida. Y esto sería creer que Él no es absolutamente soberano. Si Dios permite que algo ocurra, bueno o adverso, es porque es parte de su voluntad. Entonces podemos poner como ejemplo la entrada del pecado al mundo, que es el tema que estaba aquí el apóstol Ariza y yo hemos estado compartiendo. La entrada del pecado al mundo es mala, fue malo,
¿cuál fue el propósito de la entrada del pecado al mundo? Si el pecado es algo que no es bueno. El apóstol Gary hace varios planteamientos al respecto. Él dice, ok, si tú te preguntas cuál fue el propósito de la entrada del pecado al mundo, porque tú ves el pecado como tan malo, él pregunta, ¿tú has considerado alguna vez que sin el pecado habría necesidad de gracia? No, ¿verdad? Entonces, gracias al pecado, como decía el apóstol Arisa, hay expresión de gracia. ¿Has considerado que sin el pecado no habría necesidad de un redentor? Y tú eternamente estarás agradecido de la obra redentora de Cristo. Y es un ícono en nuestra vivencia, desde ahora y por la eternidad. Si el pecado no hubiese entrado al mundo, entonces Cristo no era necesario en el mundo. ¿Cómo hubiéramos podido conocer entonces el amor incondicional? ¿Cómo hubiésemos conocido la misericordia y la gracia de Dios si no fuera por el pecado? ¿Cómo el mundo conociera la justicia de Dios si no fuera por el pecado? ¿Cómo habríamos conocido a Dios como Redentor y Salvador si no hubiese sido por el pecado? ¿Usted se imagina los efectos de gloria que provoca todo esto en la eternidad? Es a causa del pecado que conocemos todas estas cosas. Entonces tiene usted razón, estimado Arisa. Gracias al pecado se ha revelado a nuestras vidas las riquezas de la gracia, las riquezas de la misericordia, la riqueza del amor de Dios. Hasta eso es bueno. Y si el pecado es lo peor, de ahí en adelante todo lo que ocurre es bueno. Estimados, el pecado tenía un glorioso propósito y su entrada a la humanidad era necesaria para nuestra bendición. ¿Cuál bendición? La bendición de conocer a Dios en todas sus facetas. ¿Y hay algo más maravilloso que conocer a Dios? Entonces termino no lamentando el pecado, sino dando gracias a Dios por el pecado. Y un día seré liberado de este cuerpo de muerte. Pero estaré agradecido de esta vivencia, donde el pecado me tocó, pero gracias a que el pecado me tocó, la abundancia de la gracia de Dios se manifestó en mi vida y conocí al Dios de misericordia y conocí al Dios de justicia, porque Dios es justicia en Cristo, y conocí al Dios de gracia y conocí al Dios de amor. Somos impresionados con el glorioso misterio que desde antes de la fundación del mundo el Cordero de Dios fue molido, de acuerdo a Apocalipsis 13:8, por mí, y esto gracias a la entrada del pecado. Entonces, como decir, creemos que lo peor en este mundo es el pecado. Así. Bueno, qué maravilloso que el pecado no escapó de la mano de Dios, sino ha sido un instrumento para la gloria de Dios. De ahí en adelante, todo lo que ocurre en tu vida está bajo control absoluto de Dios para algo bueno. Tenlo siempre presente en ti. Y esto te va a llevar a una dimensión de vida espectacular, feliz, pleno, completo, tranquilo, en paz. Saludos. Robert Carracó dice, el futuro ya todo está en la agenda de Dios. Donaldo Méndez, aunque el hombre no hubiese pecado, no hubiera, hay unos antes. Tengo conflictos, permítanme. Veamos. Aunque el hombre no hubiese pecado, no hubiera afectado en nada el diseño, ya que el diseño de Dios era una sombra perfecta. No era una sombra perfecta, sino el día perfecto. Así es. Ese es el escenario, estimado Donaldo, pero en la soberanía de Dios el escenario fue otro. Saluda el profeta Gregorio Soler. La profeta Nori de Goncalves dice, nada de lo que vivimos es casualidad, todo desde su inicio tiene un propósito eterno.
Luis Leal dice, Gregorio Soler, aquí está tu amigo Leal. En Barquisimeto se congeló la imagen. Eso está dentro de la soberanía de Dios también, hermana Dixa. Dios tiene control hasta de la imagen del internet. Bueno, estamos a 25 minutos de finalizar esta primera transmisión hablando de la soberanía. No entiendo. Sí, aquí lo tengo. Perdónenlo, bacha, estamos en vivo, usted habla, yo hablo, todos hablamos, nosotros hablamos, ustedes habláis. Y Roani Gutiérrez pregunta que si el pecado era necesario. Roani, yo puedo traducir tu pregunta en varias preguntas. Primera pregunta. Dios es soberano, ¿verdad? Dios tiene control absoluto. Eso quiere decir que si Dios permitió el pecado, era por algo. Segundo, Dios es sabio. ¿Verdad que Dios es sabio? Y si Dios en su sabiduría permitió el pecado, fue por algo. Dios es omnisciente. Y lo otro es que Dios tiene el control perfecto de todo y tiene el plan, conoce el pasado, presente y futuro. Para nosotros, el pasado, presente y futuro. Para Él vive en un estado eterno. Entonces, preguntar si el pecado era necesario es como dudar. ¿Será que bueno, Dios no tuvo otro camino? El mejor camino fue el que se tomó. Lo mejor que puede haber ocurrido es lo que ocurrió. Lo que ha ocurrido en tu vida, estimado Roani, es lo que perfectamente debió ocurrir. Lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad es lo que perfectamente tuvo que haber ocurrido para que el propósito se cumpliera. La necesidad es relativa al propósito. Y para el cumplimiento del propósito de Dios, Él en su sabiduría determinó que era necesario que experimentáramos esa vivencia. Y esa vivencia iba a enriquecer nuestro conocimiento para entender elementos de su gloria de una manera maravillosa que es difícil explicarlo. Ahorita que estamos sufriendo las limitaciones producto del pecado, nos es difícil porque nuestra perspectiva es muy humana. Pero yo te invito, hermano Roani, a cuando estemos en el más allá, reflexionamos sobre lo vivido en el más acá y entonces entenderemos lo maravilloso y lo necesario que fue la vivencia de toda la historia manchada por el pecado. Jenny Tobar, saludos apóstoles desde Maracay, se les quiere. Hermana Jenny, ¿regresaste a Maracay o es que tu corazón está en Maracay? Igual sé que me quieres en Maracay o en esos países del sur donde estabas. Sé que el amor trasciende las barreras de distancia y todas las barreras que puedan interponerse. Y bueno, Jenny y todos los Tobar, en especial tu hermano Dixon, que es mi hijito amado, les amo muchísimo. Y yo sé que el amor es recíproco, es mutuo, y eso está allí más vivo que nunca, porque eso lo destinó Dios soberanamente desde antes, que nos amáramos y nos fuésemos de bendición los unos a los otros. Saludos, estimada Jenny, te amo y mi esposa también te ama muchísimo. Eso te doy testimonio, saludos de parte de mi esposa. AJ23, ¿cómo se llama AJ23? Alfredo. Alfredo dice: activo, hermano, comprendemos que todo fue creado por Él y para Él. Todo nos ayuda para bien, su voluntad es perfecta, aunque a veces no entendamos algunas circunstancias. Crecimiento, madurez y confianza. El comprender su soberanía. Leí mal, creo que leí mal. Aunque a veces no entendamos algunas circunstancias. Crecimiento, madurez y confianza, el comprender su soberanía. Un abrazo, brother. Igualmente, my brother, abrazos. Nori de Goncalves, nuestra planificación muchas veces no se ajusta al destino profético que el Padre tiene para nosotros. Es por eso que muchas veces nos sorprendemos. Nori sigue diciendo, no es que Dios nos cambie los planes, es que somos nosotros que debemos alinearnos a Él. Jenny Tobar dice, regresé. ¿Regresaste a Barquisimeto o regresaste a la transmisión de Facebook? Perdón, a Maracay. Bueno, bienvenida a la ciudad Jardín, una ciudad muy hermosa. Luis Leal dice, aunque no se comprenda,
aunque nos parezca negativo, aunque vaya en contra del tiempo y el espacio, perspectiva humana, nada invalida la soberanía de Dios y sus decisiones son las perfectas y positivas. Así es. Eulogio Carrasco dice, Dios en su soberanía nos permitió el pecado porque ya tenía el control sobre él. No solamente tenía el control sobre él, sino que tenía un plan majestuoso. Wow. Entender esto por revelación te lleva a admirar la grandeza, la majestad, la gracia, la inteligencia. Es que Dios se la comió. Bueno, vamos a tomarnos unos minuticos, me quedan 20 minutos para cerrar la transmisión, para hablarles de algunas pruebas bíblicas de la absoluta soberanía de Dios, porque yo estoy hablando de la absoluta soberanía de Dios, yo no estoy hablando de la soberanía de Dios. Cualquier persona que cree en Dios cree que Él es soberano, pero el problema lo tenemos creer en que Dios es absolutamente soberano. Así que les voy a dar pruebas desde hoy, porque tengo tantas pruebas que comienzo hoy y se las seguiré dando la semana que viene, y cuando le vaya dando pruebas, ustedes van a comenzar a tener más preguntas que otra cosa. Hagan las preguntas, porque entonces nos tomamos una tercera semana para poner todo en perspectiva, y cuando cerremos este tema, si usted se mantiene fiel a la transmisión de domingo a domingo, usted va a decir, wow, este tema cambió mi vida porque ahora tengo la perspectiva adecuada. Ulises Carqués dice, el pecado es una de las oportunidades de glorificación de Dios, pero la voluntad que tenemos de no volver a hacerlo es resultado de su gloria. Por amor nos sujetamos a Él y nos perfeccionamos según su voluntad. Así es. Y cuando hablamos del pecado, hablamos de la entrada del pecado en la escena de la humanidad, porque de mi vida el pecado salió, gracias a la gracia de Dios. Donaldo Méndez, ¿qué hubiese pasado si Adán no hubiese desobedecido? Importante pregunta para filosofar. El plan continúa. Es que, si, Donaldo, tú sabes que nosotros estamos en reforma. Estos días publicaste algo sobre la reforma que me gustó, pero lingüísticamente reforma es volver a la forma, y la forma es el Adán sin desobedecer, y donde estamos ahorita en reforma es volver al diseño original. ¿Qué hubiese pasado? No hubiésemos tenido todo el paréntesis de Génesis capítulo 3 a nuestra vida hoy, hubiese continuado todo en perfección. Sin embargo, no tuviésemos la perspectiva que tenemos de gracia, de misericordia, de amor. Dios es sabio. Rodney Gutiérrez dice, ok, ahora bien, pero si ya la creación era perfecta y es perfecta y cumple perfectamente el propósito de Dios. El índice para medir perfección tiene que ver con su propósito, no con otro criterio. De todas maneras, creo no entender bien tu planteamiento. Si lo puedes hacer de otra perspectiva, pudiese aportar más a tu inquietud, estimado Roani. Mientras tanto que ustedes hacen sus comentarios, aportes y preguntas, yo voy a comenzar a darles algunas pruebas bíblicas de la absoluta soberanía de Dios. En primer lugar, vamos a ver a un Dios absolutamente soberano sobre lo que Él creó. Dios es soberano sobre su creación. Las Escrituras nos revelan que Dios no solo ha creado todo lo que existe, sino que también Él controla todo lo que existe soberanamente. Dios es el creador y administrador del mundo, y nada ocurre en el mundo que no sea por su voluntad. Le voy a citar algunos textos. Por ejemplo, allí Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12 dice: tuya, oh Dios, es la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria. Pero para resumir por el tiempo, hay una frase que me gusta: tú dominas sobre todo. Voy a resaltar solo frases y ustedes buscan el texto completo. Salmo 135, 6, hay una frase allí que me gusta, dice: todo lo que Jehová quiere lo hace. Y luego dice: en los cielos y en la tierra. Mire, todo lo que Dios quiere lo hace, y Él no quiso impedirle entrar al pecado, y si no le impidió, fue para algo. Excelente. Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita.
Isaías 14:24, ciertamente se hará de la manera que yo lo he pensado, dice el Señor, y será confirmado como lo he determinado. Y el versículo 27 dice, de Jehová lo que Jehová de los ejércitos ha determinado, ¿quién lo impedirá? Interesante planteamiento. Y léanse en su casa Isaías 46:9 al 10, Isaías 40:12 al 29, Isaías 45:5 al 7, y van a ver soberanía. Jeremías 32:17, Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra, escucha este texto, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, ni quien le diga, ¿qué haces? ¿Por qué metiste el pecado ahí? ¿Por qué permitiste que entrara? No hay. Dios hace lo que quiere y permite lo que quiere. Lean allí 1 Samuel 2:6 y ahí está la prueba, algunas pruebas bíblicas de que Dios es soberano, completamente soberano, absolutamente soberano sobre su creación. Rodney Gutiérrez dice, gracias amigo. Ok, quiere decir entonces que te respondí. Bueno, si te respondí, qué bueno. Pensé que no te había respondido de manera plena porque creí no haberte entendido. Donaldo Méndez dice, hay que hacer una mesa apostólica para dilucidar verdades. Claro que sí, Pastor Donaldo. Invítame a que nos reunamos allá con el apóstol Ariza y todos esos pastores hermosos que convocaste la última vez que estuve en Caracas y vamos a deleitarnos compartiendo sobre verdades reveladas y disfrutando del conocimiento de Dios y del fluir de la revelación de Dios. Abramos ese espacio y reunámonos allí en el este de Caracas, donde está la nata, y disfrutemos de eso. Dice el pastor Donaldo, Dios es dueño de todo y soberano sobre todo por derecho de creación. Eso, tiene derecho de autor. Así es. Seguimos con pruebas de que Dios es soberano. Miren, los que gobiernan la tierra, y quizás cierre con esto. Dios es soberano sobre aún los que gobiernan la tierra. Aquí están personas, tenemos un buen público en la iglesia en línea. Tenemos gente de Dominicana, Panamá, Costa Rica, Perú, Bolivia, Chile, Colombia. Y bueno, son orígenes personas de esas nacionalidades, pero también venezolanos dispersos debido a la situación país que es muy compleja y cada vez es mucho más compleja. Y quizás el día de hoy cierre con esta parte de la soberanía de Dios en los gobiernos de la tierra, porque el curso de las naciones es dirigido por Dios y Él tiene el poder absoluto sobre los gobernantes de la tierra, incluyendo a Maduro. Cuando tenemos esta perspectiva, nuestra disposición hacia el gobierno cambia, porque no importando cómo los gobernantes gobiernen, el mundo será transformado por los principios del reino. Estimado, estamos en el peor momento histórico de Venezuela, sin duda, pero es la oportunidad maravillosa que Dios nos da para llevar principios del reino y para demostrar la posibilidad de transformación de una nación. Estos días conversando con mi apóstol, el apóstol Gary González, me decía, donde el hombre tiene las manos metidas, allá hay corrupción, porque el corazón del hombre es corrupto. Eso es así. Y Venezuela tiene la magnífica oportunidad de demostrar cómo donde ha metido el hombre su mano, desde todas las esferas filosóficas y de doctrinas políticas, porque en el capitalismo pseudodemocrático fracasó por la corrupción y porque el hombre metió sus manos corruptas, y en el pseudosocialismo capitalista imperialista del siglo XXI fracasó estrepitosamente y de manera abrumadora por el nivel de corrupción del hombre. Y tenemos la oportunidad en Venezuela, y tenemos todo mostrado, no es posible a través de filosofías y doctrinas humanas un cambio. El cambio
de acuerdo a los planes de Dios, está con los principios del reino, porque es Dios gobernando de acuerdo a sus leyes, a sus principios. Y cuando nosotros nos extendemos de casa en casa, creando una cultura de reino y sembrando principios y llevando la vida de Dios a fluir en los habitantes de una nación, la nación comienza a ser transformada y en un futuro no muy lejano, las naciones dirán: wow, mira dónde salió Venezuela. ¿Y qué? ¿Dónde está el cambio de Venezuela? No está en una persona, no está en una filosofía política. Mire, yo no creo ni en democracia, no creo en dictadura, no creo en monarquía, no creo en ninguna de esa basura. Todo eso es humanismo. Yo creo en teocracia, Dios gobernando la vida del hombre. Allí hay prosperidad, abundancia y fluir del propósito de Dios. Entonces, qué maravilloso es que Dios tiene control de todas los gobernantes de la tierra. Nabucodonosor era un gobernante. Y Nabucodonosor, como rey de Babilonia, llevó cautivo al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios aparentemente fue víctima de un gobernante pagano. No, fue parte del propósito de Dios. Yo no soy víctima de las políticas pseudosocialistas en Venezuela. Yo soy una maravillosa expresión del poder, la provisión, la abundancia, la gracia y la misericordia de Dios en medio de un momento histórico que es una oportunidad maravillosa para entrar en un nivel de intimidad y conocimiento de Dios como en una oportunidad de bonanza no lo hubiese conocido. Dios da gobernante a los pueblos y los usa para llevar a cabo sus propósitos, y estoy convencido que hay un propósito maravilloso de Dios para Venezuela y para cada nación latinoamericana, porque hay un propósito de Dios para nuestro continente y es glorioso, y nosotros somos somos instrumentos de ese Dios que va a hacer una revolución maravillosa, porque la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios, y las naciones conocerán la gloria de Dios, porque habrá un pueblo que llevará el conocimiento de esa gloria, pero lo llevará en un contexto de fracaso de gobernantes y de fracaso de sistemas políticos. Qué maravilloso es aún los fracasos. Está Isaías 52:15, Isaías 63. Ahí Daniel dice, por ejemplo, en Daniel 2:20 al 21 y al 47: sea bendito el nombre de Dios de los siglos y en los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Daniel reconoce el poder y la sabiduría de Dios y dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Dios es soberano sobre los gobernantes. Me queda allí quizás pendiente para otra semana porque es muy extenso el tema. Nori de Goncalves dice: el libro de Job nos da una clara exposición de lo que es ese Dios soberano. Lo que a Job le pasó aparentemente era malo, ¿verdad que sí? Pero fue una oportunidad de Dios para revelar su gracia, para revelar lo que Él es. Dios soberanamente permitió que Job perdiera todas sus posesiones. ¡Uy, qué malo! Que perdiera la familia. ¡Qué malo! Que aún su cuerpo quedara enfermo. ¡Qué malo! No, no es malo. Dios utilizó lo que llamamos mal para ejecutar un fin. ¿Y cuál fue el fin? Mostrarle a Job su soberanía y llevarlo a una mejor relación con Él. Si no le hace Job, compare Job 1:6 al 22 y luego váyase al 38, a los capítulos 38 al 42 y va a ver cómo era la vida de Job maravillosa en el capítulo 1, pero la vida de Job en el capítulo 42 es otro nivel gracias al mal. Entonces, Jennifer Camacho dice: la voluntad de Dios es independiente de nuestros pensamientos y sentimientos. Dios no es manipulable ni con llanto, sacrificio ni oración, como enseñan algunos. Dios es autoridad suprema. Así es que cuando entendemos soberanía, nuestra oración cambia, porque la oración es conversar con Dios, y cuando nosotros conversamos con Dios nos ponemos de acuerdo con Dios, y nos ponemos de acuerdo es con sus propósitos soberanos. Así que yo, como agente de Dios en la tierra, como agente del reino, como instrumento para la manifestación de Dios, yo lo que estoy es diciéndole a Dios: tú me pusiste a reinar, y yo te digo que como rey aquí en la tierra, haz tu voluntad, muévete, fluye, consuma tus planes.
La oración no es convencer a Dios. La oración no es manipular a Dios. La oración no es intimidar a Dios. ¿No? La oración es conversar con Él. Y que Él nos diga, mira, yo lo que quiero es esto. Siempre la oración va a ir en concordancia con su voluntad. Y siempre Dios va a responder a nuestras oraciones. O aclarando nuestros pensamientos o dando el fin que ha sembrado en nuestro corazón. Nori Goncalves dice, excelente Jennifer Camacho. Eulogio Carrasco dice, es tiempo de vivir su gracia y manifestar su gloria. Así es, mi estimado Eulogio. Nori Goncalves dice, considero que no tengo que juzgar ni criticar a otro por lo que vive, porque seguro habrá algún propósito en esa circunstancia. Ulises Carqués dice, excelente tema, gracias. Bueno, estamos cerrando, qué maravilloso tema y apenas estamos introduciendo. Pensé que iba a llegar un poco más adelante porque tengo acá bastante material para que podamos compartir sobre lo que es la soberanía de Dios. La semana que viene quiero continuar hablando de la soberanía de Dios en el mal y el pecado para demostrar con muchos puntos escriturales esto y quizás entremos también en la soberanía de Dios en la salvación, que es importante, y otros elementos, y aclarar muchas dudas que van a ir surgiendo en la medida que vayamos hablando. Pero bueno, ya será la semana que viene. Nos quedan 5 minutos. Si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud, puede hacerla. Si no, bueno, vamos a ir cerrando esta transmisión. El tema de la soberanía de Dios es un tema que a mí me apasiona, es un tema que me pone en perspectiva, que me ha dado paz, me ha dado tranquilidad, que me ha dado seguridad. Es un tema maravilloso y quiero impartir esto a tu espíritu. Por eso me gustó ese planteamiento que hicieron, que querían ese tema, y hubo bastante concordancia en esto. Hay otros temas allí propuestos que en su momento los tocaremos, pero el tema de la soberanía es un tema cardinal en la teología cristiana. Nuestra comprensión sobre la soberanía de Dios y nuestra creencia en la soberanía de Dios genera un espíritu de confianza en todo lo que hacemos, sabiendo que todo está bajo el dominio de nuestro Rey, y que es mi Rey, y que no hay nada que ocurra que nosotros como discípulos no estemos tranquilos, porque todo lo que nos pueda ocurrir, o todo lo que nos esté ocurriendo, o todo lo que vayamos a atravesar, esté en las manos de Dios, y no hay nada de lo que nos haya ocurrido, nos ocurra, nos esté ocurriendo, nos ocurra, no hay nada que no vaya a resultar en el cumplimiento del propósito de Dios y en nuestra bendición. Necesitamos entender que nuestro Dios no trabaja por accidente, sino por provisión al cumplimiento de un propósito maravilloso. Él está en absoluto control de todas las cosas, y todas las cosas están sometidas y siguen el curso de su voluntad. Dixa dice, excelente tema, de verdad que apasiona. Eulogio Carrasco dice, excelente tema, apóstol. Como les parece excelente, les dejo entonces con el apetito para que la próxima semana continuemos hablando de este tema. Y recuerden lo que decía antes, Dios no trabaja por accidente, sino por provisión. Es maravilloso entender esto. Nada es un accidente en esta vida. Todo es provisión para el cumplimiento de un propósito glorioso. Y tú estás en ese glorioso propósito. Vive la vida al máximo, entendiendo la soberanía de Dios. Feliz semana, bendecidos, que pasen excelente semana, y nos vemos el próximo domingo en otra transmisión de su congregación virtual, Iglesia en Línea. Bendecidos.